lamentablemente Sedapal no es una entidad meritocrática, donde entran los mejores y son los mejores los que se contratan. Al estar gobernada por los acuerdos entre sindicato y administración de turno, hay cosas tan terribles como que si yo me muero, el que tiene el derecho por convenio colectivo de heredar mi cargo es mi hijo. Se ha anunciado la reestructuración de Sedapal. Tienen 120 días para presentar un reporte. Además, la ministra de Vivienda ha pedido al presidente de Sedapal su renuncia. Hay varias versiones sobre el hecho. Primero por unas indagaciones de Contraloría y después también porque habría estado manejando en estado de ebriedad. Muy bien, entonces hay proyectos que están en cartera y no se sabe si es que el presupuesto va a alcanzar, no va a alcanzar. ¿Qué pasa en Sedapal? Las finanzas están en rojo, han hecho lo que han debido hacer, no lo han hecho. Bueno, veamos nosotros precisamente con el ex ministro de Vivienda, Milton Borgese, para que nos explique un poco de qué se trata esto. Bienvenido, exministro, a Exitosa. ¿Cómo está, Karina? Muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. ¿Qué es lo que está pasando en Sedapal? ¿De qué se trata? Porque también nosotros hemos visto que en el Ministerio de Vivienda han habido demasiados actos de corrupción, ¿no? Entonces, y la ministra ha tenido que hacer cambios y tratar de limpiar la casa. ¿Qué pasa en Sedapal? ¿Por qué esta reestructuración? A ver, básicamente Sedapal, que es la mejor empresa prestadora de agua en el Perú, sin que eso quiera decir que sea espectacular, es la mejor frente a las otras 49 que hay a lo largo del país, entró en una dinámica en los últimos años muy complicada, porque recordemos que en el gobierno de Castillo, una de las entidades del sector vivienda que fue tomada fue justamente Sedapal. Recordemos que en el gobierno de Castillo, este famoso asesor, ¿cómo se llama? No recuerdo, el que era el mano derecha de Heiner Alvarado, era miembro del directorio de Sedapal, y vimos cómo se subastaban los cargos de las entidades públicas. Y si toman el directorio y si toman la gerencia general, Salatiel, obviamente ¿no? también... Salatiel Marrufo. Salatiel Marrufo, por ejemplo, era parte del directorio de Sedapal, Es verdad. ¿no? Con cero aporte seguramente técnico a la empresa. Entonces, lo que hiciste fue generar una empresa débil en donde las decisiones ya no se toman por eficiencia o por querer un mejor país, sino para satisfacer a determinados objetivos que no son los de la población necesariamente. Y desde ahí la empresa se fue deteriorando y deteriorando, más allá de sus problemas estructurales. Sedapal tiene todos los problemas típicos de una empresa pública pura, en donde la eficiencia no necesariamente es la que guía las decisiones. Entonces, en ese contexto, hay el cambio de gobierno, se reestructura el sector, pero parece pues que tampoco la persona que fue convocada a la gerencia general era la más adecuada, ¿no? Ese señor Pizcaya. Piscoya, sí. Piscoya. Sí, la verdad es que cuando uno revisaba su hoja de vida y cuando uno escuchaba sus declaraciones, no veía que fuera definitivamente un experto en el sector, y Claro, más un bien técnico parecía... de alto nivel, ¿no? Así es, y parecía que más bien venía del entorno, había sido el gerente de administración del Ministerio de Transportes en la época de Juan Silva. Entonces, digamos, parecía no ser la persona más adecuada para estar en ese cargo. Luego de un programa periodístico, la ministra le pidió la renuncia
y yo escuché esta mañana que él renunciaba, había presentado su renuncia como consecuencia del pedido de la ministra. Así que ahora vendrá seguramente nuevas autoridades a Sedapal y en el camino ya se espera que pronto estén los resultados de esa comisión de alto nivel que seguramente hará recomendaciones interesantes. Pero lo que sí creo, y déjame precisar algo, que una de las cosas en las que yo discrepaba de Piscoya es que toda su atención estaba en la tarifa del agua, ¿no? Para recaudar más. Cuando Sedapal tiene problemas estructurales muy grandes que no se resuelven solamente incrementando la tarifa. Hay problemas de capacidad de ejecución, de tecnificación, de tecnologías adecuadas, etcétera, que no pasan por la tarifa. De hecho, cuando yo era ministro, hacia el Ministerio de Vivienda le pasaba 600 millones de soles al año, más o menos en promedio en esos años, para que haga inversiones como subsidio del gobierno nacional a Sedapal y no ejecutaba ni el 30% de esos recursos, porque tiene estos problemas estructurales que vienen de muy largo plazo, que es una empresa elefantiásica muy dominada por el sindicato, por los sindicatos, y tiene, pues, como digo, todos los vicios de una empresa pública. Ajá, muy bien. ¿Y qué tiene que ver acá FONAFE? ¿Por qué FONAFE es tan importante? Porque a diferencia de todas las otras, las 49 empresas adicionales del país de agua y saneamiento el accionista son principalmente el gobierno provincial y los gobiernos y los municipios distritales. O sea, el municipio provincial suele ser el principal accionista, él o los municipios provinciales, y los municipios distritales también son accionistas. Entonces son los dueños de la empresa. En el caso de Sedapal, no es la Municipalidad de Lima la dueña de la empresa, sino es el Estado Nacional, a través de FONAFE, que es el holding de las empresas públicas del Estado que se maneja desde el gobierno nacional. O sea, FONAFE es la dueña, el Estado peruano es el dueño de la empresa, no la Municipalidad de Lima, pero las acciones las administra y la visión de largo plazo, toda la gobernabilidad se maneja desde el FONAFE. Muy bien, y yo tengo una pregunta, pero nos tenemos que ir a la pausa y regresando me la responde. ¿Hay falta de infraestructura? ¿No se ha generado pues estas obras necesarias para dotar a Lima de mejor infraestructura? Porque se ve algunas veces que las tuberías son muy antiguas, que hay mucha población que no tiene agua y desagüe. Todo esto debió hacerlo Sedapal. Nosotros nos tenemos que ir a una pausa comercial y regresamos. Nos vamos a seguir nuestra entrevista rápidamente con el tema de la reestructuración de Sedapal, y yo le había dejado una pregunta al exministro de Vivienda, el señor Bongese, y sobre precisamente si es que se ha invertido lo suficiente, se ha hecho una buena gestión para tener las obras que debemos tener en Sedapal, ¿o no? Mira, Karina, en Lima, solamente en Lima metropolitana, hay más de 600.000 personas que no tienen acceso al agua. Y no tiene acceso al agua básicamente porque no tiene conexiones y no hay la infraestructura necesaria para que puedan tener agua. Lo que ha habido en el sector, lamentablemente, es y en Sedapal específicamente, una falta de capacidad de resolver problemas que ya están desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, en el cono norte había todo este lío con Huachipa, que se cayó una presa que estuvo mal construida.
y eso sigue en controversia y hace rato la gente del Cono Norte debería tener agua de calidad y con presión en sus casas. En el Cono Sur, toda la zona de Pachacamac, de Pucusana, tienen serios problemas de agua. Hay un proyecto que se llama Obras de Cabecera, que está también hace muchos años esperando ser ejecutado. Pero también hay otros proyectos importantes, como el proyecto de La Rinconada, por ejemplo, que recién ha sido cancelado porque al parecer hubo algunos vicios en su adjudicación, que también tiene años en la cartera de proyectos de CEDAPAL. Lo que ha demostrado CEDAPAL es que su capacidad de ejecución de proyectos es muy baja, muy mala. ¿Por qué? Porque lamentablemente CEDAPAL no es una entidad meritocrática, donde entran los mejores y son los mejores los que se contratan. Al estar gobernada por los acuerdos entre sindicato y administración de turno, hay cosas tan terribles como que si yo me muero, el que tiene el derecho por convenio colectivo de heredar mi cargo es mi hijo. Ese tipo de cosas existen en pleno siglo XXI Qué fatal. en esta empresa pública del Perú, que de hecho es la más grande y la más importante. Entonces, lamentablemente, el nivel de ejecución de inversiones de CEDAPAL ha sido ínfimo. Eh, Ni siquiera superaba el 30% de los recursos disponibles, ¿no? Así que requiere un cambio profundo, profundo. O sea, subir la tarifa es solamente poner un parchecito. Estoy de acuerdo en que la tarifa de agua en Lima Metropolitana está por debajo de lo que debería ser, pero no hay un problema de falta de financiamiento en CEDAPAL, lo que hay es un problema de falta de capacidad de gestión, como en muchas otras cosas en el aparato público. De acuerdo, ha quedado clarísimo. Muchísimas gracias a Milton Bon Gese, exministro de Vivienda. Y bueno, esta es la realidad de casi todas las entidades públicas. Veamos nada más a Salud, veamos a una serie de instituciones como Provías o todas las instituciones o como la que está de moda ahora, ¿no? La reconstrucción por cambios, que no ha hecho nada. Siempre es nuestra falta de técnicos, de profesionales o que se fueron porque en realidad se fueron porque llegan los ahijados de alguien o porque pagan muy poco o porque está lleno de corruptos o son corruptos. Bueno, la cosa es que no se ejecuta nada. Plata ha habido y no se ejecuta.